después de eso tenemos oración. Bien, mis hermanos, vamos a orar un momentito y vamos a comenzar en esta noche la clase de Apocalipsis 12. Padre, gracias, mi Dios, gracias por unirnos en este tiempo, en esta plataforma también que sirve de puente, de vínculo, que nos permite estar unidos y poder, Señor, reunirnos para poder estudiar tu palabra. Yo oro en el nombre de Jesús que sean abiertas las escrituras ante nuestros ojos, que ganemos entendimiento, Señor, para comprender lo que tú estás enseñando en tu palabra y que nosotros podamos también ser edificados por medio de la lectura y el estudio del pasaje de Apocalipsis 2. Bendice a mis hermanos, bendice a los que están en esta noche también por conectarse, a los que quizás de alguna manera quisieran pero no pueden por diferentes razones, bendícelos donde quiera que se encuentren, a ellos, sus familias y en cada una de las situaciones que les toca vivir en esta noche, en esta semana. Bendice a tu pueblo y una vez más, edifícanos con tu palabra, que es verdad, tu palabra que es vida, enséñala a nuestro corazón y darnos un corazón precisamente receptivo a tu palabra para recibirla y también para practicarla, para vivir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a leer el pasaje, un pasaje interesantísimo, hay muchas figuras aquí. Vuelve a ser un interludio de lo que hemos venido viendo. Comienzan a verse una serie de señales y de figuras aquí diferentes ahora en varios capítulos del libro de Apocalipsis y Apocalipsis 12 es la primera de estas grandes señales que van a ser reveladas. Y dice el pasaje, el subtítulo que aparece aquí en la versión que voy a leer y la mayoría de las versiones es La mujer y el dragón. Y la Reina Valera contemporánea se lee así: pudo entonces verse una gran señal en el cielo. Apareció una mujer cuyo vestido era el sol, la luna estaba debajo de sus pies y en su cabeza llevaba una corona con 12 estrellas. Estaba encinta y gritaba por los dolores de parto y por la angustia del alumbramiento. También pudo verse en el cielo otra señal. Apareció un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y con una diadema en cada cabeza. Con su cola arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó sobre la tierra. Luego el dragón se colocó frente a la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer dio a luz a un hijo varón, el cual gobernará a todas las naciones con cetro de hierro, pero su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. La mujer huyó entonces al desierto, a un lugar que Dios le había preparado para que allí la alimentaran durante 1260 días. Después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y el dragón y sus ángeles también lucharon, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Entonces se oyó una voz fuerte en el cielo que decía: aquí ya están, o aquí están ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ya ha sido expulsado el que de día y de noche acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra que ellos proclamaron. Estuvieron o siempre estuvieron preparados a entregar sus vidas y morir. Alégrense por eso ustedes los cielos, alégrense ustedes los que habitan, pero hay de ustedes los que habitan la tierra y el mar. El diablo ha llegado a ustedes lleno de ira porque sabe que le queda poco tiempo. Cuando el dragón se dio cuenta de que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, pero a la mujer se le dieron 2 alas de la gran águila para que volara a su lugar en el desierto donde es alimentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo para estar a salvo de la serpiente. Entonces la serpiente arrojó mucha agua por la boca para que la mujer fuera arrastrada como un río. Pero la tierra vino en su ayuda, pues abrió su boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a luchar contra el resto de sus descendientes, es decir, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, este es todo el pasaje que hoy nos toca estudiar y ver y mirar en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Como les digo, aparecen algunas figuras y personajes aquí que son presentados como una gran señal que aparece en el cielo. Entonces, entiéndase que como es una gran señal y que está en el cielo, no necesariamente está hablando de cosas que se refieren a la tierra, aunque definitivamente estas figuras tienen que ver con situaciones que se van a estar dando en la tierra y con realidades que ya estaban existiendo
desde los días de Jesús e inclusive desde antes, pero que van a tener continuidad hasta el tiempo del fin. Así que como les dije, quiero interactuar en esta noche haciéndoles algunas preguntas y si ustedes creen tener la respuesta o que esta pregunta que yo voy a hacer, si les genera a ustedes mismos una pregunta, siéntanse con la libertad de abrir el micrófono para lo uno o para lo otro, para responder o inclusive para preguntar. Así que tenemos aquí que aparecen algunos personajes. Aparece una mujer que es parte de esta gran señal y se habla de que ella está vestida del sol, pero también que la luna está debajo de sus pies y que lleva una corona en su cabeza con 2 estrellas. Esta es la descripción que se habla o se hace de este primer personaje que aparece aquí. Además se dice que está embarazada y que tenía dolores de parto y que estaba a punto de dar a luz. Luego se habla de otra señal en el cielo, otra gran señal, y es un dragón rojo que aparece en la escena, tiene 7 cabezas, tiene 10 cuernos y tiene una diadema en cada cabeza. Dice que logra este dragón rojo arrastrar a la tercera parte de las estrellas del cielo, las arroja sobre la tierra y el dragón se coloca frente a la mujer que iba a dar a luz con la intención de devorar al hijo que nacería de la mujer. Pero cuando ella dio a luz a un hijo varón, dice, el cual gobernará a todas las naciones con un cetro de hierro, este le fue arrebatado por Dios y se lo llevó a su trono. Y la mujer huyó al desierto. Entonces, prácticamente esta es la escena principal que se está dando en este pasaje. Así que nos toca preguntarnos, en primer lugar, ¿quién es esta mujer? ¿Quién es esta mujer que aparece aquí? Dice, vestida de sol, con la luna a sus pies, con una corona que tiene 2 estrellas. Entonces, si alguno de ustedes tiene una pregunta al respecto, ustedes tienen una respuesta relacionada con la identidad de esta mujer, tienen libertad para abrir el micrófono. Si no, yo mismo voy a darle las posibles identidades de esta mujer que algunos han sugerido, pero lo que yo creo que se asocia con la Biblia por las referencias que aquí se hacen. Así que si alguno de ustedes tiene una pista que quiere compartir quién es esta mujer, siéntase en libertad de abrir el micrófono un momentito y compartir su opinión. Más bien es como especie de pregunta, pastor. Sí, ¿Será la iglesia? ¿Será la iglesia? normalmente surge esa pregunta, surge la pregunta, ¿será la iglesia? Porque estamos leyendo el libro de Apocalipsis, estamos leyendo el libro del tiempo del fin y pareciera que si vamos a ver la imagen que se le da a la iglesia, por ejemplo, Juan mismo en una de sus cartas llama a la iglesia eh, la señora, dice la señora y sus hijos, dice en la tercera carta de Juan. Entonces le da una identidad de mujer a la iglesia. Pablo, por su parte, le da una identidad femenina a la iglesia cuando habla que ella es la novia y la esposa más tarde en el libro de Efesios. Juan mismo presenta a la iglesia al final del libro de Apocalipsis como la novia. Ahora, miren, ha habido un sinnúmero de opiniones, por ejemplo, las opiniones bien subjetivas que surgen de algunos movimientos a lo largo de la historia. Por ejemplo, la Iglesia Católica cuando lee este pasaje dice, esa mujer es María y ella es la que dio a luz al niño, etcétera, etcétera. Entonces ellos dicen que esto es una razón para darle un lugar de veneración a María. Hay algunas sectas que han dicho, por ejemplo, una predicadora de tiempos anteriores, ella se llamaba Mary Baker Eddy, esta fue una supuesta profetisa, ella se adjudicó la identidad de la mujer. Obviamente, ni lo uno ni lo otro. No creo que el pasaje esté identificando a María, tampoco a ningún tipo de maestra, predicadora, pastora, profetisa de ninguna secta, ni ningún culto de los tiempos presentes ni futuros. Ahora, ¿será la iglesia o tiene otra identidad? Bueno, miren, el pasaje usa ciertas alusiones o ciertas referencias que ya aparecen en la Biblia anteriormente y les voy a dar la cita bíblica por si ustedes quieren anotarlo y después leerlo con calma. Génesis 37, versículos del 9 al 11. Anoten esa cita porque estamos en ese pasaje, estamos dentro del famoso sueño de José. Recuerden que José tuvo 2 sueños. En el primero, él veía unas espigas, 2 espigas que se doblaban delante de la espiga, 11 en realidad, que se doblaban delante de la espiga, del manojo de espigas que lo representaba él. Y él interpretó, y sus hermanos también, por eso se llenaron de odio y de envidia, que estas espigas, las 11 que se doblaban, eran sus hermanos reconociendo la preeminencia y el lugar de importancia que Dios le concedería a José. Pero José tuvo un segundo sueño.
Y en ese segundo sueño, él lo comparte con su papá. Y en ese sueño él le dice, yo vi el sol, vi la luna, vi dos estrellas, y todos, el sol, la luna y las estrellas, se postraban delante de mí. Y esta es la interpretación que su padre Jacob le da. Y él dice, ¿quieres tú decir que cuando hablas del sol, la luna y las estrellas doblándose delante de ti, estás diciendo que tu madre, tus hermanos y yo en algún momento nos postraremos delante de ti? Y esta interpretación de Jacob era correcta porque era lo que más tarde iba a suceder, con la salvedad de que la mamá de José para el tiempo del sueño ya había muerto, pero de una forma Dios quiso incluirla en ese sueño, como queriendo decir que este hijo, nacido de ese matrimonio entre Raquel y Jacob, y este hermano de estos 11 hermanos que formaban la familia de Jacob, tendría un lugar más importante que los demás. Entonces, cuando Jacob interpreta que las 11 estrellas que se postraban ante José, que también ocupa una figura de estrella, el sol y la luna representan a su familia, bueno, entonces estamos en presencia que esa es la imagen profética que se asocia con la nación de Israel. Entonces, esta es la interpretación que al menos yo abrazo y que muchos también tienen, que en este pasaje, cuando se habla de esta mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y una corona con 2 estrellas, se está hablando de la nación de Israel. Recuerden que la nación de Israel en el libro de Apocalipsis resurge y tiene un lugar preeminente en los tiempos del fin. Dios no cierra la historia de la redención dejando a Israel fuera. Ya Pablo en Romanos capítulo 9, 10 y 11 nos hace a nosotros una revelación de la obra de gracia y de elección de Dios con el pueblo de Israel. Y Pablo dice, bueno, lo que va a ocurrir es que al final, cuando todos los gentiles que Dios sabe que se van a salvar, es decir, cuando todos los que no somos judíos ya tengamos nuestra salvación, Dios va a salvar a todo Israel. Y eso es lo que vemos en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis no solamente es un libro de juicio, es un libro de un Dios que está terminando su promesa que le hizo a Abraham. No solamente bendeciré a la nación que de ti desciende materialmente, con riquezas, con territorio, con hegemonía política. No, los voy a bendecir con salvación. Y eso es una promesa para la última generación. Y aquí estamos en presencia de una imagen, mis hermanos. Esta al menos es mi interpretación y no estoy solo exactamente. Creo que por aquí veo que Olgi y Jesús están contestando en el chat y ponen, se está hablando de la nación de Israel. Correcto, mis hermanos. Al menos yo lo interpreto así porque hay un paralelo con las imágenes que se usa para describir esta mujer son las mismas que vemos, como mencioné anteriormente, en Génesis capítulo 37, inclusive otros pasajes más que se pueden asociar en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, si ustedes quieren buscar algunos pasajes donde Sión, Israel, es representada como una mujer, pueden buscar Isaías 54, 1 al 6, donde se habla de una mujer que fue originalmente desechada, pero que va a ser recogida por su marido. Eso es un pasaje profético de la redención de Israel en el tiempo del fin. Isaías 54, versículos del 1 al 6. Jeremías 3:20 vuelve a hablar de Israel como una mujer. Ezequiel capítulo 16, versículo 8 al 14, le vuelve a dar la misma imagen femenina a Israel como una mujer que es recogida por su marido. Y por supuesto Oseas que es encargado de regresar a la casa de una mujer que es su esposa, pero que es adúltera. Y con esto Dios estaba diciendo, bueno, así como el profeta lo mandé a casarse con una mujer adúltera, así es Israel conmigo, pero así como yo le estoy pidiendo al profeta Oseas que sea fiel y generoso con su esposa, aunque no se lo merezca, así seré yo con la nación de Israel. Así que está entrando en escena aquí la nación de Israel y lo que se nos está diciendo, mis hermanos, es que Dios va a cerrar la historia de la redención. Y esto es algo que quiero enfatizar mucho, no solamente en esta clase, sino en el resto de la enseñanza del libro de Apocalipsis. Dios va a cerrar la historia con la redención de Israel. Por lo tanto, nuestra oración es, cuando decimos la oración ven Señor Jesús, que algunos dicen que esta es la oración Maranata, la oración ven ya Señor Jesús. Bueno, eso incluye orar por la salvación de Israel, orar por el pueblo de Israel volviéndose al Señor, porque Él profetiza en el Antiguo Testamento que ese pueblo que lo crucificó, dice, los que me traspasaron, los que estuvieron allí ordenando su crucifixión y su muerte, y que estuvieron de acuerdo cuando al final el soldado romano traspasa el costado. Bueno, él usa ese momento y dice en la profecía, los que me traspasaron se volverán a mí y clamarán llorando por misericordia
para ser perdonados y eso sucederá. Entonces, estamos aquí, en primer lugar, viendo una imagen de la mujer entrando en escena, pero Dios nos está revelando algo interesante y nos está mostrando que Él ha tenido a través del tiempo un plan redentor con la nación de Israel, porque este pasaje es bastante interesante, como toda figura profética del libro de Apocalipsis. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque el pasaje no se está limitando a un periodo de la historia, está incluyendo muchos periodos de la historia dentro de un relato profético y está hablando de el gran conflicto espiritual, el gran conflicto cósmico inclusive entre el diablo y los ángeles, entre el diablo y sus demonios y Dios o el Señor Jesucristo y sus huestes angelicales, pero también está hablando de todo el conflicto que el diablo ha tenido con el pueblo de Dios desde el inicio, desde el comienzo. Entonces, nosotros vamos a ver aquí algunas cosas interesantes. ¿En qué condición se encuentra esta mujer? Esta mujer está embarazada. Ella está a punto de dar a luz. Entonces, se presenta aquí una nación, no a María, se presenta a una nación que da a luz un hijo. ¿Y a quién es a quien da Israel a luz? Israel dio a luz a Jesús. Sabemos que María fue el cuerpo físico que lo da a luz, pero Dios está diciendo, Israel dio a luz a Jesús. Por eso Jesús dijo, recuerdan en su diálogo con la mujer samaritana, cuando ella le dice, ¿dónde debemos adorar? Aquí en el monte Gerizim, que es el monte de los samaritanos, que eran judíos que se mezclaron, o en Jerusalén. Y él dice, la salvación viene de los judíos. Y no está diciendo que hay que hacerse judío para ser salvo, sino que Israel parió a Jesús, por decirlo de alguna manera. Si le damos una figura femenina a la nación de Israel, aquí nos presenta a Dios a su nación con la que él hizo pacto, entregándole al Redentor al resto de las naciones de la tierra. Y esto es una imagen preciosa, porque habla de un Dios que no dejó fuera al pueblo que lo desechó, al pueblo que le dio la espalda, al pueblo que no creyó en su Hijo, independientemente de esa actitud incrédula e inclusive despiadada de Israel hacia el Salvador, Dios no tiene esa misma actitud hacia su nación y la hace participante del plan de la redención, no solamente al final de los tiempos redimiéndola a ella misma, sino a mitad de la historia pariendo Israel. Usando esta imagen bíblica que aparece en este pasaje, Israel da a luz al Mesías y lo comparte con las naciones. Entonces, en la escena aparece una figura igualmente importante en el pasaje. Es otro personaje, es otra gran señal, inclusive el versículo dice al respecto, también apareció otra señal en el cielo, el versículo 3, apareció otra señal, la mujer fue una señal, en este caso una señal profética, la nación dando luz al Redentor, ahora aparece otra señal en el cielo y esta señal es identificada por un gran dragón escarlata, un gran dragón rojo, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Levi está diciendo, este dragón es Satanás. ¿Cuántos están de acuerdo con que este dragón es Satanás? Bueno, mis hermanos, el mismo pasaje más adelante lo dice. El mismo pasaje dice la identidad de esta figura, versículo 9, así fue expulsado el gran dragón, que es la serpiente antigua, es decir, este dragón, esta bestia que aparece aquí con esta figura de dragón, es la misma serpiente del Edén que engañó a Adán y Eva, para que ustedes vean el conflicto de todos los tiempos en una sola historia. Este gran dragón, que es la serpiente antigua, se llama Diablo y también Satanás, que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron arrojados a toda la tierra. Dice aquí el pasaje. Y entonces hubo una voz fuerte en el cielo que decía, aquí está ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Entonces se está presentando aquí una escena que tiene muchos matices y que tiene un cumplimiento y una realidad que ha venido ocurriendo a través del tiempo. Vamos a ponerlo en perspectiva. Vamos a ponerlo en perspectiva. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Bueno, número uno, se nos está presentando el conflicto entre Satanás y el ser humano en una figura de un dragón y una mujer, pero se nos está presentando algo que ha venido ocurriendo desde el inicio. Por ejemplo, se nos presenta a Eva en el Edén y estas son las palabras que Dios le dedica a Eva. Voy a poner enemistad entre tú y la serpiente. ¿Recuerda? La mujer en conflicto con la serpiente. Y le dice, y pondré enemistad además entre tu simiente, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y le dice además a la serpiente, tu simiente, la de la serpiente, que sería en este caso
todo el engendro del mal hasta llegar al mayor de los engendros, que es el propio anticristo, dice, tu simiente herirá a la simiente de la mujer en el talón, en el calcañar, pero la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Entonces, nos encontramos allí, Génesis 3:15, con esta declaración de Dios, diciendo, va a haber enemistad entre la mujer y la serpiente, que ahora se revela aquí como un dragón, y que se nos dice su identidad, que es el diablo, y dicen, pero la mujer tendrá un descendiente, y el descendiente de esa mujer te herirá en la cabeza. El pueblo de Israel interpretó que se hablaba de ellos como nación, como un descendiente de la mujer, de Eva, pero no es así. La Biblia allí, en Génesis 3:15, estaba hablando de Cristo. Cristo es el descendiente de la mujer, es el descendiente de Eva, que nace de una mujer también de carne y hueso, llamada María, pero que es el heredero que entrega a Israel como nación, quien ocupa una figura de mujer en este pasaje para redimir a las naciones. Y en la cruz del Calvario, así que Génesis 3:15 es una profecía de la cruz, en la cruz del Calvario, Cristo es herido en el talón. Entonces Dios compara la muerte de su hijo con una herida en el talón. De ahí el paralelo con la mitología griega. Recuerden aquel semidios, aquel personaje que muere con una flecha en el talón. Bueno, eso se lo robaron a nuestra fe, porque en realidad es una profecía de Dios diciendo, tú matarás a mi hijo en la cruz, pero para él significará una simple herida en el talón, pero él te herirá en la cabeza. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, Satanás está siendo derrotado por la simiente de la mujer, que es Cristo, y en lugar de ella, la serpiente, el dragón, poder derrotar a Cristo, Cristo la derrota a ella. Ahora, ya tenemos la mujer identificada, ya tenemos el dragón y ya tenemos inclusive, por lo que he estado diciendo, al hijo de la mujer, al hijo de Israel identificado. ¿Quién es? Es Cristo, el Señor Jesucristo. Ahora, dice que el dragón está expectante, mirando el nacimiento, cuando está haciendo, cuando la mujer lo está dando a luz, que el niño va a nacer para matarlo. Dice el pasaje aquí categóricamente, la mujer, versículo 15, dio a luz a un hijo varón, el cual gobernará a todas las naciones con cetro de hierro, pero su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. La serpiente, en versículo 4, dice que estaba ahí atenta para devorarlo. ¿Recuerdan lo que pasó cuando Jesús nació? Antes de Jesús nace y Jesús todavía está en esa etapa inicial de ser un niño pequeño, y llegan unos magos o sabios de Oriente a donde está el rey Herodes. Entonces venimos a adorar al que ha nacido. No, aquí no ha nacido ningún rey, y eso le despierta la curiosidad al rey Herodes, y como poseído por Satanás, busca a los que interpretan la profecía y le dice, ¿dónde debe nacer el Mesías? Ah, no, en Belén de Judá. Y que más o menos qué tiempo hace que debe haber nacido. Le dicen, bueno, quizás tiene unos 2 años a la fecha, deberá tener unos 2 años o un poquito menos el niño. ¿Y qué hace Herodes? Manda a matar a todos los niños de 2 años para abajo, lo mismo que hizo Faraón en los días de Moisés. Entonces ahora Herodes lo hace con todos los niños. Lo que no sabe es que Dios por revelación le dice a José que huya con su mujer María y el bebé Jesús a Egipto, y ahí Jesús cumple una profecía y su familia junto con él, donde dice la profecía, de Egipto llamé a mi hijo. Allí estuvo todos esos años que fue necesario que estuviera, como hasta quizás los 8 años, que regresan a Nazaret, y Herodes no lo pudo matar. Entonces aquí se está hablando de la intención de la serpiente de matar al hijo de la mujer antes de tiempo, pero dice que no lo pudo lograr, y finalmente este hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Ahora, fíjense cómo estamos en medio del apocalipsis, el tiempo del fin, y Dios interrumpe la narración del apocalipsis para llevarnos a la escena de la cruz y decirnos a nosotros, lo importante aquí no es ser entendidos en la profecía. Lo importante aquí es tener una relación redentora con el Señor por medio de su Hijo Jesucristo. Porque este es el que le asestó un golpe en la cabeza a la serpiente. Este es el que ella quiso devorar y destruir, y no pudo destruirlo, sino que por medio de la resurrección y después de la ascensión, el Padre se lo llevó con él a su trono. Este es la razón por la cual existe la iglesia, y también es la razón por la cual Israel sigue existiendo como nación, porque él la va a redimir en los tiempos del fin. Este es el odiado por Satanás, y a causa del amor que ustedes le tienen a él, Satanás los odia a ustedes. Pero la buena noticia es que así como no pudo devorar al hijo de la mujer,
tampoco va a poder devorar a sus descendientes. Hará guerra contra ustedes, pero no los vencerá, simplemente por un tiempito. ¿Por qué? Porque el hijo de la mujer que fue arrebatado por su padre le dará la victoria, los protegerá y estará con ustedes. Entonces, aquí hay una descripción poderosísima, bellísima, de lo que ha estado sucediendo. Ahora miren, versículo 4 dice algo, dice que el dragón con su cola, si ustedes tienen el pasaje abierto ahí, dice, el dragón con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Quiénes son estas estrellas? Se está refiriendo a las estrellas o planetas físicamente descritos bajo esa descripción, valga la redundancia, de estrellas como las conocemos, las que brillan en la noche, que llamamos estrellas y que muchos dicen inclusive que son sistemas solares y planetas distantes, o esto es simplemente una imagen de figuras espirituales. Bueno, esto es lo que yo creo. Las estrellas que aquí se está mencionando es una referencia a los ángeles. No es la primera vez que se le llama a los ángeles estrellas. A lo largo de todo el Antiguo Testamento se les ha llamado de esta manera. Y como este pasaje no es cronológico, nos está hablando de que el diablo cuando se rebeló, en su rebeldía no solamente se fue solo él o fue solamente él expulsado del cielo, sino que logró arrastrar las estrellas del cielo, la tercera parte de ellos. Y esto es algo que confirma el pasaje de Ezequiel capítulo 28 y de Isaías 14, cuando se habla de la caída de Lucifer y de la rebeldía de Lucifer contra el Señor. Se dice que logró engañar la tercera parte de los ángeles de Dios. Y aquí se vuelve a hablar acerca de eso. Entonces, si queremos nosotros identificar quiénes son los demonios, hay diferentes opiniones, pero yo creo que la Biblia nos está dando siempre las pistas de que demonios, potestades, gobernadores de las tinieblas o huestes de maldad, todas esas jerarquías que son descritas en la Biblia y que aquí se llaman estrellas, eran ángeles que se unieron a Satanás, él los logró engañar y ahora forman las huestes de maldad. Pero si fíjense en este número, en esta cantidad que se da aquí, la tercera parte de las estrellas del cielo. Quiere decir que las otras dos terceras partes quedaron siendo fieles a Dios. La pregunta entonces es, ¿hay más demonios que ángeles o es a la inversa? Definitivamente concluimos que hay más ángeles que demonios. Mis hermanos, somos mayoría. Las huestes de Dios a favor de nosotros no solamente son más poderosas, porque tienen el poder asignado por el Todopoderoso, son más también. Por lo tanto, por cada demonio que te ataca, hay dos ángeles que te defienden, para que lo veamos de esa manera. Por cada demonio que te ataca, hay dos ángeles que te defienden. Y esto es una preciosa imagen de protección de Dios. Entonces, Él arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y son arrojadas sobre la tierra, dice, y el dragón se para frente a la mujer, vuelve a la escena de la mujer dando a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces lo que nos está presentando es, la mayoría de los teólogos creen que entre la creación del Edén como un lugar para poner al hombre y la caída del hombre, en ese intervalo entre la creación del Edén como un lugar y la caída, la desobediencia de Adán y Eva, en ese intervalo ocurrió la caída de Satanás. ¿Por qué? Ezequiel capítulo 28 dice que el lucero, que era el nombre que tenía más tarde Lucifer o Satanás, antes de la rebeldía, se paseaba en el Edén entre las piedras de fuego. Otra referencia a los ángeles, o tal vez a los serafines, que son seres encendidos. Entonces dice, en Edén te paseabas, describiendo que era el querubín protector. Lo más probable había sido asignado por Dios a proteger la creación y se le había dado esa asignación de que el planeta Tierra y el Edén particularmente fueran su zona de operación sirviendo a los intereses de Dios y a las órdenes del Señor. En el momento que él ve su rostro y se llena de orgullo por su belleza y él dice, soy bello, como dice Ezequiel 28, Isaías 14 también, y dice, soy tan bello, soy tan hermoso, soy tan perfecto como criatura, que en lugar de ser una criatura bajo las órdenes de este Dios, yo puedo ser Dios. Y se hace este firme propósito. El diablo dice, antes de ser diablo, cuando todavía era un ángel supuestamente sirviendo a Dios, él hace esta declaración. Subiré al monte donde está el trono de Dios, me sentaré en ese trono y seré Dios. La pregunta es, ¿en qué momento Dios deja su trono como para que Satanás lo ocupe?
¿En qué momento Dios deja su trono como para que Satanás lo ocupe? Y yo creo que solamente hay un trono que ha sido reservado para ser ocupado, que es el trono del Hijo. Entonces, la gran pelea de Satanás es con el Hijo, porque el Hijo se convierte en la figura siendo Dios, pero él sabe que va a ocupar la figura que va a entrar en la escena donde también se va a ser humano y va a redimir a la humanidad. Y entonces este diablo desde el inicio tiene un conflicto por ocupar el trono donde se sienta el Hijo. Y ese trono solamente lo puede ocupar el que comparte la eternidad con el Padre y el Espíritu Santo, Jesucristo. Entonces fue un intento fallido porque ese trono ha sido reservado para el Hijo. El Hijo, sí lo vemos en el libro de Génesis, que sí deja su trono para caminar con Adán en el huerto, por ejemplo. El Hijo es la palabra activa que cuando el Padre declara que las cosas deben suceder y el Espíritu se mueve sobre el caos de la creación, el Hijo es el ejecutor de la creación. Entonces vemos a Jesús en todo el libro, la Biblia, como la figura que da la apariencia física de Dios, que muestra a Dios en una figura semejante a los hombres y que inclusive se mueve en medio de toda la realidad que Dios va creando. Por lo tanto, su trono queda vacante en muchas ocasiones y sirve como quizás una idea equivocada de parte del diablo de llegar a ocuparlo. Y es ahí donde Dios, el Padre, destrona a Satanás de su lugar, lo expulsa del cielo y lo envía a la tierra con todos los ángeles que desobedecen con él. Entonces la tierra se convierte en el centro del conflicto espiritual, porque ahora Satanás se encuentra con una figura en la tierra que fue creada a imagen y semejanza de quién. La Biblia dice que de Dios, pero esto es lo que encontramos más tarde. Dios el Hijo es la imagen del Dios invisible, el Padre, y nosotros somos presentados en el Nuevo Testamento como la imagen del Hijo. Así que Adán y Eva, al ser creados a imagen y semejanza de Dios, particularmente, eran un reflejo del Hijo Jesucristo, del Hijo que sería encarnado, del Salvador del mundo. ¿A quién odia Satanás? Al Hijo, porque ocupa un trono que él ambicionó. Entonces, cuando ve a ese ser creado a imagen de Dios, él dice, lo voy a destruir por medio de la tentación, lo voy a virar en contra de su Dios, creador y padre, y de esta manera voy a ofender a Dios, y de esta manera lo voy a vencer. Y cree él que lo logró cuando el hombre cae, cuando el hombre desobedece y es expulsado del Edén, y se rompe, aparentemente la comunión hombre-Dios se rompe, producto del pecado. Lo que no sabía Satanás es que estaba a punto de recibir un golpe en su cabeza, como había profetizado el Señor antes de que salieran el hombre y la mujer del Edén. La simiente de la mujer, es decir, Cristo, golpeará tu cabeza y te destruirá. Y eso, insisto en decir esto, ocurrió en la cruz del Calvario. Dios redimiendo al ser humano y devolviéndole en el Hijo la imagen que fue distorsionada por el pecado. ¿Por qué nos odia Satanás? ¿Y por qué odia a todo aquel con el cual Dios ha hecho pacto? La nación de Israel y nosotros la iglesia. ¿Por qué nos odia? Porque nosotros estamos siendo transformados y estamos siendo regresados a la imagen perdida, que es la imagen del Hijo, que al diablo lo atormenta cuando ve a Cristo revelado en nosotros. Es una belleza lo que nosotros encontramos en el plan de redención. El plan de redención es Dios devolviéndonos un lugar que el pecado nos quitó y es Dios avergonzando a Satanás, dándonos a nosotros una oportunidad que el diablo y sus demonios jamás tendrán. ¿Cuál es? La de ser perdonados y la de ser regresados a la comunión con Dios. El diablo no puede, sus demonios no pueden, pero sin embargo tú y yo sí. Y eso avergüenza al diablo porque él dice, pero si estos son pecadores como yo soy pecador, con la única diferencia es que él existía en una realidad donde no debía pecar como lo hizo. Y nosotros no entendíamos todo como el diablo sí, por eso es mucho más responsable. Y Dios nos dio entonces la oportunidad de ser redimidos en el Hijo. Y por eso el diablo odia al Hijo y odia a la iglesia y al pueblo que ha sido escondido en Cristo, la nación redimida al final de los tiempos, que es Israel y es la iglesia. Hay una promesa aquí con respecto a Cristo y dice, el Hijo, el varón que le nació a la mujer, este
va a regir con vara de hierro a todas las naciones. Entonces, esto es algo que no ha ocurrido todavía. La primera vez que vino Jesús y venció al diablo en la cruz, vino como una oveja que ocupa un lugar redentor, y en calidad de oveja, él destruyó al imperio de Satanás, pero va a regir, va a venir como un león, como el rey de la selva, como el rey que viene a gobernar, y en ese momento su reino será un reino de autoridad. De ahí la vara de hierro rigiendo a todas las naciones. Entonces, las naciones de la tierra hoy se dividen en dos tipos de gobierno: el totalitarismo, representado por los que están bajo los regímenes socialistas, comunistas; las democracias en el mundo occidental, donde hay sociedades comunistas, sociedades capitalistas, y esos son los dos grandes tipos de gobierno. Pero viene un gobierno de camino que es diferente a todos los demás y se llama la teocracia. Es Dios en el poder. Es Dios en el poder. Ya no el hombre totalitario gobernando unos pocos a muchos. No es la democracia, no es el pueblo por medio de las elecciones y los sufragios electorales eligiendo a sus presidentes y a sus gobernantes, y desde allí una democracia donde gozamos de libertades. No, va a ser una teocracia. Teo, Dios, gracia, poder. Dios en el poder. De ahí la idea de una vara de hierro. Ahora va a ser justa. La justicia de Dios va a ser implantada, la gracia de Dios va a ser implantada, la misericordia de Dios va a ser implantada, pero ninguno de nosotros podremos decirle a Dios, ni las naciones, se hace de esta manera. Él lo hará a su manera y nosotros estaremos bajo su gobierno, pero estaremos a gusto porque será un buen gobierno. Amén. Entonces, sucede algo. El Hijo de la Mujer es llevado al cielo y dice que la mujer huyó al desierto. Aquí se están uniendo dos periodos de la historia. En el momento que Jesús muere, resucita, está con los discípulos por 40 días y se va al cielo. Después de eso, la iglesia tiene un periodo donde opera en Jerusalén y crece como una iglesia judía. Luego viene una persecución y son dispersados. Se recordarán en el libro de Hechos, capítulo 8, se mueven por todas partes y eso da lugar a la iglesia llegando a las naciones gentiles, Pablo llevando el evangelio a Roma y a cada provincia romana, inclusive tan lejos como España. Pablo llega a Sefarar, la tierra más lejana, y lleva el evangelio. Y esto es un periodo, vamos a decir, de gracia, pero llega el año 70 después de Cristo. Unas cuantas décadas después de la muerte y resurrección del Señor, llega el año 70, Israel es rodeada. El ejército romano rodea Jerusalén por una razón. Los judíos hicieron una componenda con pueblos que estaban en contra de Roma y levantaron una sedición dentro de Jerusalén para arrebatarle el poder a Roma y ser un gobierno hegemónico judío. Los romanos no van a permitir eso. Israel y Jerusalén, su capital, son parte de las provincias romanas y envían a un general de nombre Vespasiano. Me están escuchando porque algunos hermanos dicen que se le fue la transmisión. Parece que es la internet de ellos, no, pero yo quería estar seguro que no era la mía la que se había dañado. Bueno, Vespasiano, este general, viene y rodea toda la ciudad de Jerusalén y su hijo lo acompaña. Su hijo se llama Tito Vespasiano. Cuando Vespasiano sitia la ciudad de Jerusalén para que ellos pierdan sus suministros, para que se sientan acorralados, lo que ocurre es que recibe noticias de Roma que él ha sido seleccionado para ser el nuevo emperador romano y deja a su hijo a cargo del sitio de Jerusalén y le dice: tú tienes las riendas de lo que va a ocurrir a partir de ahora. Tito Vespasiano, que también más tarde llega a ser emperador, ahora en calidad de general, le da las órdenes a sus soldados de entrar a la ciudad de Jerusalén, ya no de sitiarla. Entren y no dejen a nadie vivo, destruyan la ciudad y hagan todo lo que tienen que hacer. Y entonces, en ese momento, el templo es destruido, el último templo que fue erigido fue destruido, nada más que quedó esa muralla que todavía vemos levantada en Jerusalén. Se cumple la profecía de Mateo 24, no quedaría piedra sobre piedra, porque para sacar el oro, inclusive son meticulosos los romanos en mover una piedra encima de la otra y llevarse todas las riquezas del templo. Destruyen, queman las casas, matan a los que están allí. Pero algo ocurrió antes de ese evento y se registra en muchos registros históricos. Número uno, todos los cristianos antes del sitio de Jerusalén se fueron del lugar. Ellos creyeron en la profecía de Jesús y cuando vieron que los
ejércitos romanos se acercaban a Jerusalén, antes de que ellos llegaran y sitiaran la ciudad, ni un cristiano se encontraba en la ciudad. ¿Por qué? Porque creyeron la palabra de su Señor, Mateo 24. Por otra parte, hubo judíos, quizás por la influencia de los cristianos o porque de alguna manera se la olieron, que se fueron, y algo ocurrió. Hubo un movimiento interesante de un grupo grande de judíos que se movieron a través del desierto, y por eso cuento esta historia, y se escondieron en una ciudad que hoy pertenece a Jordania, que se llama Petra. No sé cuántos de ustedes han oído hablar de la ciudad de Petra, la ciudad de piedra. Hay que entrar por un acantilado bien estrecho, tiene una sola entrada y una sola salida. Es un lugar que es un lugar de protección, lo construyó Herodes, y precisamente ahí se escondió un gran remanente de Israel en los días de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Dice aquí el pasaje: la mujer huyó al desierto, el hijo fue llevado al cielo, la mujer huyó al desierto. Y está hablando aquí de esa primera vez en que Dios guarda a un remanente que cree en la profecía, que todavía sigue siendo judío, que está simpatizando con el Evangelio de Jesucristo, que muchos de ellos posiblemente ya comenzaban a creer en el Mesías que había resucitado, pero pertenecían a la nación de Israel y fueron guardados por el Señor y llevados a esa ciudad. Ahora, mis hermanos, esa profecía tiene un doble cumplimiento, porque eso va a volver a suceder en los días del anticristo. Y por eso Dios está uniendo dos periodos de la historia en uno: la destrucción de Jerusalén por parte de este llamado general Tito Vespasiano, y lo que va a ser más tarde el anticristo en los días del fin. Si ustedes me han escuchado hablar de la profecía de la semana 70 de Daniel, la semana 70 que habla acerca del tiempo del fin, se divide en dos partes. La primera semana, la primera mitad de la semana, que representa 3 años y medio, y la segunda mitad de la semana, que representa otros 3 años y medio. Pero curiosamente, en esa primera mitad de la semana, también hay una convergencia de dos tiempos históricos. Y esa convergencia de dos tiempos históricos es el momento en que Cristo es crucificado, resucita, se va al cielo, la iglesia vive su periodo y Jerusalén es destruida. Y allí en esa primera mitad hay un cumplimiento para esa época, porque así lo profetizó Daniel en su profecía de las semanas. Y luego, porque dice a la mitad de la semana, el Mesías será asesinado y será resucitado. Y luego, en esa primera semana también hay una convergencia con el tiempo del fin. Entonces, es un poco a veces complicado entender estas cosas, pero Dios está uniendo dos periodos de la historia: el primer siglo de la era cristiana con el último siglo de la era cristiana. ¿Dónde comenzó la iglesia? En Jerusalén. ¿Dónde terminará la historia de la redención? En Jerusalén. Y es lo que Apocalipsis capítulo 12 nos está presentando. Donde todo comenzó, todo terminará. Y de la manera que Dios trató las cosas en el siglo primero, con la resurrección de su Hijo yéndose al cielo, el avance de la iglesia, pero después la persecución y la destrucción de Jerusalén, así mismo volverá a ser al final de los días, cuando el anticristo venga con toda su furia contra Jerusalén a rodearla para destruirla, pero otra vez Dios tendrá un remanente en Israel que mirará y creerá en su Mesías, Jesús, y tendrá una iglesia en las naciones adorando al Señor y creyendo en Él. Y por eso es que habla aquí otra vez más de un periodo de tiempo de 1260 días. Dice que la mujer huye al desierto por 1260 días. ¿Cuánto es 1260 días? Más o menos 3 años y medio. Recuerden que estas son las cifras que aparecen varias veces en el libro de Apocalipsis. Habla de días, 1260 días, habla de meses, 42 meses, y habla de años, 3 años y medio. Es lo mismo dicho de tres formas diferentes. Daniel en su profecía habló de tiempo, tiempos, plural, y la mitad de un tiempo. Y los estudiosos de la profecía concluyen que lo que Daniel se estaba refiriendo con esa expresión era también a 3 años y medio. ¿Qué va a pasar entonces? Que a mitad de la tribulación, el diablo, este dragón opera en el cielo, pero tiene características de una bestia, y esta es la misma descripción que más tarde, en el capítulo siguiente, capítulo 13, se le da al reino del anticristo. Así que esta bestia, por un lado, es el diablo operando en el cielo, pero por otro lado es el imperio o gobierno del anticristo, que tiene
aquí varias descripciones y que viene a destruir a la nación que Dios quiere salvar, pero esta se esconde en el desierto por 1260 días. Por ejemplo, dice que la mujer, por una pregunta que quería hacerles, quizás retórica para yo mismo responderla, dice que la mujer huye al desierto en las alas de ¿qué? Y aquí se muestra la figura de un ave. Dice, en las alas de la gran águila. ¿Lo ven ahí en el pasaje? Dice, la mujer huyó al desierto, allí será sustentada por 1260 días, y en algún momento en el pasaje dice que ella huyó al desierto en las alas de la gran águila. Algunos en tiempos modernos se debaten preguntando, ¿dónde aparecen los Estados Unidos en toda esta historia? El gran aliado de Israel. Entonces, como los americanos y los intérpretes de la profecía son tan centrados en este lado del mundo y en la realidad de interpretarlo todo en relación con los Estados Unidos, pues dicen, esta gran águila es la nación americana que reaparece en la escena y se lleva a la mujer al desierto protegida. ¿Pudiera ser? Bueno, quizás, pero esa no es la imagen que en toda la Biblia se le da al águila. La gran águila en el Antiguo Testamento es Dios. Y yo creo que particularmente aquí lo que está diciendo es yo mismo, cuando todas las naciones, incluyendo tal vez ese gran reino no mencionado que es los Estados Unidos, cuando la misma nación americana desampara a Israel al final de los tiempos y la deje a merced del anticristo, ya sea porque la traiciona o porque pierde su hegemonía política y los Estados Unidos queda como nación pero desaparece como imperio y ya no puede proteger a Israel, en ese momento el gran protector es la gran águila. Y esa gran águila, esta es mi interpretación, no es los Estados Unidos. Esa gran águila es el gran Dios del cielo y de la tierra, que es el que toma a su pueblo, lo lleva al desierto por 3 años y medio a su remanente. Y ahí lo protege para que no sea destruido por el enemigo. Ahora, ¿qué hace? Dice el pasaje. ¿Qué hace el dragón, la bestia, el gobierno del anticristo, este engendro de Satanás, cuando ve que la mujer huye al desierto? Dice que fue a hacer guerra contra los descendientes de la mujer. ¿Y quiénes son los descendientes de la mujer? Aquí en el pasaje se les describe, y voy a buscar el versículo específicamente, y se dice que ellos tienen una característica. Ellos dice así, denme un momentito chance de encontrar el pasaje. Versículo 14 dice, a la mujer se le dieron las 2 alas de la gran águila para que volara a su lugar en el desierto, donde es alimentada por un tiempo, y aquí usa esta versión que yo tengo, la misma forma de contabilizar el tiempo que usó Daniel, por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, por 3 años y medio. Lo que arriba se llama 1260 días, y la puso a salvo de la serpiente. Pero en el versículo 15 dice, entonces la serpiente arrojó mucha agua por la boca para que la mujer fuera arrastrada como un río, pero la tierra vino en su ayuda, pues abrió su boca, Dios usando su creación para protegerla, y dice, se tragó toda el agua que el dragón lanzó para inundar y matar a la mujer. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Y qué hizo? Se fue a luchar contra el resto de sus descendientes. Aquí hay algo hermoso. Porque ¿quién es el resto de sus descendientes? Miren cómo lo escribe el cierre del pasaje al resto de los descendientes de la mujer. Ya sabemos que la mujer es Israel. Y aquí habla de sus descendientes. Y dice, ¿quiénes son estos? Bueno, estos son los que obedecen los mandamientos de Dios, pero que además tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, ¿qué dicen muchos? Bueno, lo que esto habla es de todos los judíos que están viviendo por todo el mundo, que suman unos 15 millones de judíos. Bueno, contra ellos arremeterá el diablo, los que no están en Israel, en la geografía de Israel. Va a arremeter contra ellos, porque aquí dice que son los que guardan los mandamientos de Dios. Yo no lo veo así. Yo veo aquí a los creyentes, la iglesia gentil, los que creen en Jesús y que están vivos en este periodo de la historia, que descienden de la mujer. ¿Por qué descienden de la mujer? Por el Hijo que le nació a la mujer. El Hijo Jesucristo nos une y nos hace familia. Y por eso se llama la fe del mundo occidental, se le llama una fe judeo-cristiana, porque tiene una raíz judía por medio del origen de nuestra fe en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en la persona de Jesús,
pero es cristiana porque depende 100% de Cristo. Estos guardan, dice aquí, los mandamientos de Dios. Y esto lo confunde a muchos eruditos porque dice, bueno, si guardan los mandamientos, son los judíos porque nosotros no guardamos los mandamientos. No, perdónenme, nosotros sí guardamos los mandamientos. Cuando aquel hombre se le acerca a Jesús y le dice, ¿cuál es el gran mandamiento que hay que cumplir? Jesús le dijo, en realidad son dos. Y el primero es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús cerró diciendo, y es más, con estos dos se resume toda la ley. Mis hermanos, no hay nadie como la iglesia guardando los mandamientos. Israel guarda la ley, pero nosotros guardamos los mandamientos por amor. Porque nosotros no matamos porque tenemos miedo al juicio. Nosotros no matamos porque amamos a Dios, que ama su creación, y por lo tanto amamos a quienes Dios ama, nuestro prójimo. Nosotros no robamos, no porque tengamos miedo al castigo, sino porque el amor de Dios nos ha llenado de tal amor por Él que no queremos ofender a nuestro Padre siendo ladrones, y de tal amor por el prójimo que no queremos codiciar ni robar lo que le pertenece al otro. ¿Quiénes cumplen como nadie los mandamientos? La iglesia, porque la iglesia los cumple por amor. Entonces aquí hay una descripción de la iglesia. La iglesia que resume toda la ley, amando al Padre con toda su fuerza y amando al prójimo como se ama a sí misma. Y también aquí hay una descripción de la iglesia. Esta es la que tiene el testimonio de Jesucristo. El pueblo de Israel va a creer en el Señor Jesucristo, pero quien ha tenido por 2000 años el testimonio de Cristo no es la nación de Israel, es la iglesia de Jesús. Es el pueblo redimido, es la gente de toda lengua, pueblo y nación. Y este pasaje, más que mostrarnos el gran conflicto cósmico entre el diablo y sus huestes contra las huestes de Dios, y también el conflicto terrenal entre Satanás y la descendencia de Eva, el pueblo de Israel y la iglesia, y nuestro Señor Jesucristo, este pasaje sobre todas las cosas nos está enfatizando la obra de gracia y de redención que Dios culminó en la cruz, en la persona de su Hijo Jesucristo, y por medio de ella hará posible la redención de un pueblo con una geografía, Israel, con una cultura y una religión, Israel, pero también hará posible la continuidad de la salvación en medio de todas las naciones gentiles a través de la predicación del Evangelio y de la fe en el Señor Jesucristo que la iglesia sostiene. Y eso es lo precioso que nosotros vemos revelados aquí, cómo el mensaje del Evangelio va a seguir siendo el centro del mensaje del fin. Por eso es que dice Apocalipsis, el espíritu de la profecía es el testimonio de Cristo. ¿Qué tiene la iglesia? El testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es el espíritu de la profecía? El testimonio de Cristo. Es decir, ¿qué tiene la iglesia? El Evangelio. ¿Qué da sentido al cumplimiento del tiempo del fin? La redención, que está centrada en la predicación del Evangelio, que por medio de Cristo somos reconciliados de uno y ambos pueblos, y la pared intermedia, como dice Pablo en su carta, ha sido quitada para hacer de dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil, un solo pueblo en Cristo Jesús. Y esto es, yo creo, lo que principalmente el Señor está enfatizando en nuestro corazón en el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta en todo lo que hemos visto hasta ahora o en todo lo que dice el pasaje. Puede ser que se me haya escapado algo que para ustedes sea significativo y que quieran preguntar y saber mi opinión, o al menos qué dice la Biblia al respecto de alguno de estos versículos. Les escucho. Están muy calladitos. ¿Ninguna pregunta? ¿Todo quedó clarito? ¿Todo se entiende? Si no, pueden abrir el micrófono y preguntar lo que sea. Bien, entonces con esto vamos a cerrar este momento de la clase. Vamos a parar la grabación para que quede grabada y después entonces cerramos la clase. Entonces, si